al dar vuelta vamos a estar apuntando en 200 grados. ¿Ok? Entonces siempre vamos a tener esa facilidad. La vuelta lo dice dar la vuelta en 200 grados. ¿Ya? Esa es la que se llama la vuelta horizontal. ¿Para qué vamos a ocupar esta primera y segunda posición? Antiguamente se utilizaba debido a que los limbos o los discos graduados donde estaban marcados los grados y minutos y segundos, grados y minutos, nada más, estaban divididos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Algunas veces esos discos no quedaban totalmente horizontales o estaban desnivelados debido al uso. Entonces, se usaba este sistema para eliminar probables errores que podamos tener en la medición de los ángulos. ¿Ya? En el caso de nuestros sensores electrónicos de los equipos, nosotros también lo hacemos para ajustar más nuestra precisión en la medida. ¿Ok? Acuérdense que siempre vamos a tener, y eso les pasó a ustedes en estadística, que el valor más probable de una medida va a ser el promedio de ellas. Entonces, nosotros vamos a usar métodos para calcular ángulos entre alineaciones. Y a través de la posición directa e inversa, o derecha-izquierda, o primera y segunda posición. Para verificar las condiciones geométricas de cómo están nuestros equipos, hay tres errores grandes. El error de eje de puntería o eje de colimación, que se elimina nivelando el equipo. Eso es básico. Si no lo tenemos, obviamente el primero va a saltar. El segundo, el error en el círculo vertical. Vamos a hacer horizontal. Vamos a estudiar todo con el equipo nivelado, ¿no? Y aquí ya está mostrando que el equipo ya estuvo tiquitaca. Apuntar a un objeto lejano definido con el círculo vertical. Entonces nosotros vamos a ir y vamos a mirar por nuestra mira. Vamos a ver probablemente una cornisa, algo que sea definido. Puede ser la cornisa y vamos a apuntar aquí con nuestro círculo vertical. Perdón. Que está en forma vertical. Lo vamos a apuntar, vamos a dejar nuestro ángulo en cero, podemos dejar nuestro ángulo en cero. Después, vuelta al horizonte completa, es decir, giramos el equipo y nos quedamos en posición inversa. Apuntamos y leemos el ángulo nuevamente. ¿Cuál es la gracia? Es que ustedes van a apuntar, van a quedar probablemente acá, y después con el hilo tangencial fino frenado, vamos a hacer llegar este hilo, lo hacemos llegar hasta donde medimos la primera vez. Y ahí leemos nuevamente la lectura. Se supone que entre una y otra deberían haber 200 grados. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué ha pasado? Que de repente nosotros miramos el punto donde queremos hacer la medición, ¿ok? La dejamos ahí, colocamos nuestro instrumento en cero, damos vuelta al horizonte, nos hablan y se nos olvidó. Así podemos hacer, así como con esa naturaleza humana que nos distingue, podemos olvidarlo. Andamos pensando en otras cositas, lo que pasó ayer, lo que va a pasar hoy día, todo lo demás. Entonces, se nos olvida. Por lo tanto, siempre el objeto tiene que ser un objeto definido, ¿ya? Un objeto reconocible, de forma tal de que ustedes puedan trabajar. La gracia es que todo esto ustedes lo hagan cada uno, que hagan, instalen el equipo y todo lo demás. Bien. Y así tenemos que hacer unas 4 mediciones. Ahora, ¿cuál es la gracia de todo esto? Es que yo puedo acá
ir a una cornisa, ojalá un detalle muy definido ahí, de tal manera que yo pueda colocar el instrumento ahí y calar ahí. Coloco después, si hay una iglesia por ahí, coloco ahí para que haga la coincidencia, y puedo colocar otro más por acá que puede ser una antena de televisión que sea así, y lo coloco acá. Entonces, si colocan acá el primer punto en 0, el otro le va a dar, cuando estén en directa, le va a dar un ángulo aquí y después le va a dar otro ángulo acá. Vuelta al horizonte, le va a dar un ángulo diferente, diferenciado en 200 grados, ángulo diferente, diferenciado en 200 grados, ángulo diferente, diferenciado en 200 grados. Ejemplo. Imagínense que yo tengo 0, 0, tengo estoy midiendo ya ahí 50 grados, 45 minutos, 13 segundos, 75 grados, 33 minutos, 22 segundos. Doy vuelta al horizonte y calo nuevamente, calo a punto, al mismo. Me van a dar aquí 200, 0, 0, 0, teóricamente, 250, 45, 13, 275, 33, 22. Teóricamente. ¿Qué es lo que puede pasar en la realidad? Que nosotros vamos a tener 0, 0, 25, 250, 44, 99 y 275, 33, 17. Eso es la realidad. ¿Por qué nos puede pasar eso? Puede pasar de que si yo coloco en un objeto que se está moviendo por viento, puede ser de que en un momento dado el objeto esté un milímetro más allá, y yo cuando lo cale o cuando apunte, mido, y después cuando esté acá, esté un milímetro al revés. Puede ser eso. Lo otro es también el efecto de refracción que puede haber en la visada. Lo ideal para todo esto, y se va a dar cuenta al término de su carrera profesional, que siempre hay horas en que uno puede trabajar, horas en que el tiempo lo acompaña. No es que la caña lo perdone, no, el tiempo lo acompaña. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando hace mucho calor se produce el fenómeno de refracción. Ustedes han ido a las piscinas, me imagino. De repente, cuando pasan por el ladito del borde de la piscina, y para los caballeros ven unas chicas estupendas como las que están acá, ahí en la piscina, y la miran y se dan cuenta que como que las piernas cortan para el otro lado, ¿cierto? No es el objeto definido. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos eso es porque nuestra mirada está pasando por diferentes medios y que cada uno tiene su densidad diferente. Por lo tanto, se desvía los haces de luz. Lo que pasa en la refracción, cuando nosotros tenemos una visada muy larga, por ejemplo a través de la elipse, a las 3 de la tarde, un día de verano, y que sea muy cercana a la superficie, que vamos a tener que el aire, por las condiciones climáticas, va a tener diferentes densidades. Entonces, nuestra visual, que tiende a ser en forma derecha, va a estar pasando por esos medios de diferente densidad y empieza a cambiar. Y es por eso que de repente lo vemos moverse. Eso es lo que pasa. Es por eso también que nosotros vemos algunas veces en la carretera, también vemos como que se mueve todo atrás de la agüita y todo eso. Es por eso, más que nada, esa es la explicación. Nosotros estamos atravesando con la mirada medios diferentes un medio con diferente densidad. Eso es lo que pasa. Entonces, en las visuales y en los trabajos que tengamos que hacer, que sean trabajos con visuales de 2 kilómetros, 3 kilómetros, etc., siempre nosotros tratamos de trabajar entre las 7:30 de estar en terreno hasta las 10:30 o 11, donde se pueda trabajar más o menos, porque ya después en verano, por ejemplo, que las condiciones son mejores de visibilidad, empieza el tema de o el viento o la temperatura, que nos afecta.
existen equipos topográficos robotizados en donde el equipo busca el clima. Pero piensen ustedes que uno de esos equipos puede costar sobre los 10 millones de pesos. Entonces generalmente no se lo dan a un geomensor junior. No se lo pasa, obviamente. Y generalmente la mayoría de esos equipos se trabaja o en túneles o en la noche. Entonces es un tema de saber qué equipo nos puede tocar. A nosotros nos va a tocar cuando empecemos a trabajar probablemente los equipos que nadie más quiere ocupar, hasta que nos ganemos la confianza y ya empecemos a jugar con los demás. Pero es así la vida, ¿no? Entonces, el error en el círculo vertical, vamos a ver esto de acá. ¿Cuál es el error de paralaje? El error de paralaje es cuando uno no tiene bien enfocado el equipo. No lo tiene bien enfocado, ni siquiera en el objetivo, ni en las marcas fiduciales que tengamos acá. Entonces, para eso nosotros ocupamos los anillos que tiene el equipo, de forma tal de no ver, o sea, tenemos que ver todo nítido, ¿ok? Todo nítido. Porque si no, se produce el famoso error de paralaje que ustedes se ponen un poquitito para allá y ven que la cruz de los verticales y horizontales se mueve. Y ese error lo tienen que eliminar. Bueno, y la diferencia también está con la precisión del equipo utilizado. La precisión del equipo utilizado de manera angular está dada en estos momentos, en las estaciones totales, por la precisión del sensor electrónico que tengamos. Ustedes han visto esos juegos de tómbola, Don Francisco, en el canal español y todo lo demás, que tienen la tómbola, un montón de cortes y tienen eso ahí. Cuando nosotros diferenciamos o tratamos de diferenciar el limbo y lo partimos en los grados y en los minutos, en algunos casos, con menor precisión, nuestras tajadas van a ser más grandes. Por lo tanto, cuando yo lea, voy a estar trabajando aquí o puedo estar trabajando acá. Es decir, de aquí me puedo estar saltando acá y puedo estar saltando 5 segundos o 10 segundos de un cuerpo. Cuando yo empiezo a aumentar mi precisión y le estoy colocando más segundos al limbo, el sensor cuando lo lea va a ser más exacto, va a tener menos juego. Ustedes se van a dar cuenta de que la lectura en segundos va a estar variando en aproximadamente 1, 2 a 3 segundos, no 5 ni 10 segundos. ¿Okay? Es por eso que también parte de su formación que tienen que empezar a trabajar es en la elección del equipo a utilizar dependiendo del trabajo que vayan a hacer. Si yo quiero un ejemplo clásico es cuando, por ejemplo, el montaje de maquinaria. El montaje de maquinaria es micrométrica. Básicamente, ¿por qué? Porque si los ejes quedan desnivelados por medio milímetro entre uno y otro, después con el uso de las maquinarias se empieza a desgastar en forma desigual y al cabo de un año ya esas máquinas ya no tienen nada que hacer. Por eso se ocupan instrumentos más precisos que los normalmente utilizados en construcción, por ejemplo. En construcción nosotros utilizamos, diría yo, hasta 3-4 milímetros de diferencia de altura. ¿Por qué? Porque el viejo que va a estar trabajando después coloca una estaca, le coloca un clavo de 4 arriba, lo mueve en alto, ¡pum! Y lo pega. Y de ahí tenemos que trabajar. Así es la cuestión. Y nosotros que estamos luchando por el milímetro y todo lo demás, los viejos se sientan en nosotros, por no decir otra palabra más fuerte, pero la damos presente. Entonces siempre tenemos que lograr el control de esas medidas que estamos haciendo.
En el caso de esto, nosotros vamos a estar trabajando con una precisión determinada del equipo, por lo tanto tenemos que saber para qué lo estamos utilizando. Las precisiones más groseras, pienso yo, que deberían ser levantamiento de predio agrícola, esas son las precisiones más gruesas, básicamente porque ¿qué es lo que necesitamos ahí? Necesitamos áreas, distancias, desniveles para riego, áreas de embalse, áreas de cobertura de árboles, áreas de cobertura de pastos pueden ser, eso. Ahí vamos a estar trabajando, vamos a estar dando en eso. Cuando trabajamos en edificación, siempre en edificación vamos a estar más o menos a los 5 milímetros, básicamente ¿por qué? Porque vamos a tener todos nuestros ejes tirados, pero vamos a estar utilizando a lo mejor un cable de acero de 2 milímetros, el acero del alambre del 18, 2 milímetros, y se va a mover. Utilizamos clavos de 4 pulgadas, un recesito para que no se muevan. La pintura, al ponerse así nomás, claro, después hacemos un tizazo y lo dejamos más preciso, pero igual la tiza, ¿ustedes conocen los tizadores? Sí, sí. La tiza o esos instrumentos que vienen con una cuerda que se le coloca tierra de color de forma tal de después de pinchar y que quede el trazo. ¿Ya? Debe ser unos 5 milímetros. Ya, 3 milímetros. Ya tenemos 3 milímetros ya, que ahí lo ponemos en la mesa. 3 milímetros, por lo menos. Si lo vieron que estamos trabajando no son así, no nos queda la pelota. Porque